más de Dígalo Aquí. Seguimos hablando del gobierno de los Estados Unidos, las diferentes acciones que se han emprendido. Hablábamos justamente de lo que acaba de ocurrir el día de hoy ante el Congreso con esta audiencia que pica y se extiende, que cada quien, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su evaluación, tiene su punto político, pero también siguen otras situaciones y otros temas que dependen de la administración del señor Trump. Tiene que ver un poco este decreto que fue emitido, pero que no se puso en práctica porque unas horas antes de ya esperar que lo pusieran en práctica, hubo un juez, otro juez se adhirió a lo mismo, en donde bloquearon, volvieron a poner un stop a este decreto del señor Trump, específicamente con el tema de ciertos países para que pudieran migrar a los Estados Unidos. Obviamente esto sigue trayendo tela que cortar, preocupación a quienes somos inmigrantes a nivel general, porque ahorita se habla de 6 países, quitaron uno, pero posteriormente pudieran venir más. Para hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, de hecho, tuvimos hace, una semana, a un profesor de historia, en donde pues hablaba justamente del ciclo, de los ciclos históricos a nivel migratorio y cómo de alguna manera esto se ha repetido en diferentes momentos. Hoy son con los musulmanes, en otros momentos fueron con diferentes países o diferentes razas. Entonces el punto es quizás hablar y sensibilizar a la población un poco sobre esto. Nos acompaña Wilfredo Amer Ruiz, quien es portavoz del Consejo de Relaciones Islámicos Americana, que es se conoce como CARE. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente los tenemos acá y hablar de un nuevo decreto y quizás una nueva exposición a quienes no conocen el mundo islámico. Pareciera que se quiere crear como una especie de terror a quienes practican el islamismo, y esto es importante darle a conocer a la gente y sensibilizarlo, porque no es un tema de que son malos por ser islámicos. De hecho, la gente tiene una mala percepción de lo que está ocurriendo ante todo lo que se ha generado a nivel general. Claro, y lo que hemos visto es un país desbordado oponiéndose a estas prohibiciones, a estos vetos a los musulmanes o gente que viene de algunos países musulmanes, porque lo sienten como lo que en realidad es una amenaza contra la inmigración, especialmente enfocado en algunas minorías étnicas o religiosas. Y en ese sentido, Muslim Ban 1 o el Muslim Ban 2, las primeras órdenes ejecutivas o esta segunda orden en la que adoptaron algunas de las denuncias que se hicieron ante los tribunales después de la primera orden, siguen siendo infectadas con este propósito inicial de cuando el presidente las comisionó al ex alcalde Giuliani inicialmente, que le dijo: busca cómo hacer el veto musulmán de forma legal. Así que en la medida que lo que movió a la presidencia para hacer estas órdenes ejecutivas no era la seguridad nacional, sino jugar al populismo, proponiendo un veto a los musulmanes, proyectando a los musulmanes, como bien dijiste, como un problema de seguridad nacional en este país. En ese sentido, la orden primera, la segunda y las que vengan van a tener esa infusión de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Por eso es que vemos que no solo los musulmanes son los que llevan a Trump a los tribunales, son las organizaciones de derechos civiles, las mayores compañías del Silicon Valley, donde está la alta tecnología en este país, porque se afecta toda la industria. En este último caso, quien incoó el pleito fue el estado de Hawái, porque este tipo de órdenes, que en realidad se disfrazan como que son de seguridad nacional, tienen un efecto nocivo para no tan solo las empresas, las comunidades musulmanas, inclusive para un estado como el de Hawái, que le afecta al turismo grandemente. Ahora, Wilfredo, tú has trabajado dentro con la naval norteamericana. Sí. Has estado dentro con esta comunidad que se ha encargado, igual que todos los militares de esta nación, de defender los ideales de la libertad y de la democracia. Entendiendo un poco tu conocimiento cercano hacia lo que es la prioridad que debería ser la defensa nacional desde el punto de vista militar, ¿qué tan sano para el sistema es este juego de ping-pong que existe entre los tribunales y la Casa Blanca? Es decir,
¿hasta qué punto puede llegar la tolerancia de un sistema en el que cada orden emitida va a ser debatida en un tribunal? Y entonces, ¿dónde queda, en todo caso, primero, la constitucionalidad del cargo presidencial para defender la seguridad nacional del país, o para, viendo desde el otro lado, para que los tribunales tengan la injerencia necesaria para defender la seguridad nacional del país? En la medida que el presidente quiera implementar órdenes ejecutivas cuyo propósito indisputable es la seguridad nacional, esas cuando se lleven al tribunal van a prevalecer de parte del presidente. Lo que pasa es que esta orden en particular, la 1 y la 2, el veto musulmán, traen consigo unas promesas de campaña de las que él prometió prohibir la entrada de musulmanes al país. Traen consigo unos testimonios de cuando él inicialmente comisionó estas órdenes y a quien se los comisionó y las instrucciones que dio, en las que insistió en el veto musulmán. Y en la medida de que el propósito de estas órdenes no es la seguridad nacional, siguen y seguirán siendo disputada en los tribunales, y los tribunales van a decir, esto no puede ser la base de tus órdenes, puede ser la seguridad nacional, pero no puedes disfrazarla de seguridad nacional cuando el propósito en realidad es de ir prohibiendo la entrada de musulmanes al país. Tenemos que hacer pausa y al regreso nos gustaría hablar justamente de este punto. Si bien es cierto, muchas de estas órdenes ejecutivas o estas órdenes ejecutivas tienen cargas xenofóbicas. No es menos cierto que hemos tenido abogados aquí que han dicho, por lo menos antes de que entrara el veto número 2, si en el número 1 decía sí, hubo errores en cuanto a quienes son ya residentes de los Estados Unidos, quienes ya están dentro de la categoría de refugiados, para no dejarlos entrar. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica tienen la potestad de dejar entrar o no a alguien a sus fronteras. Mientras esas personas no estén aquí, no estén dentro del país, no tienen más derechos, sino los que les puede otorgar la ley. Vamos a hacer pausa, hablamos un poco sobre esto y cómo está la comunidad musulmana en este momento, qué acciones están emprendiendo, porque así como se les ha pedido que rechacen a quienes están en el radicalismo islámico, que le han hecho muchísimo daño a la religión y le han hecho muchísimo daño a Oriente Medio, no es menos cierto que también están sufriendo por estas situaciones. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí en compañía de Wilfredo Ruiz. Él es el representante de la organización Care Florida. Nos conversaba en torno a esta situación que se le ha hecho seguimiento desde hace bastantes semanas ante estas regulaciones que han tratado de surgir a partir de decretos presidenciales y que han sido ya detenidas en las cortes de acá de los Estados Unidos. La última ya fue también vetada por parte de 2 instancias judiciales. Le consultábamos su opinión en torno a la comunidad islámica acá en Estados Unidos. Pareciera que se insiste desde el gobierno de Estados Unidos en quizás recrudecer un poco las condiciones para la observación, para concentrar un poco la atención, incluso tomando en cuenta la asistencia de algunos abogados quienes aseguraran que venir a los Estados Unidos, quienes desean estar en los Estados Unidos, cuentan con un privilegio y más bien no un derecho. Y es así. Quien controla la puerta de entrada a este país es el gobierno de este país. Y tú le abres la puerta a quien tú quieras. Pero la base de tú abrir la puerta nunca puede ser discriminar contra una minoría étnica o religiosa. Tiene que ser exclusivamente por asuntos de seguridad. Si por seguridad se debe prohibir la entrada de cualquier país que venga a hacerle daño a este país. No de 6 países, de 7 países o 14 países. En ese sentido, cuando implementas este tipo de órdenes, cuando la enfocas en ciertos países y da la casualidad que todos los países que la enfocaste son países musulmanes y hiciste promesas de campaña que no ibas a dejar entrar a los musulmanes, todo eso contamina el propósito legítimo que nosotros tenemos en este país de dejar entrar o no a gente que nos vaya a hacer daño. Mira donde se deben enfocar los recursos se debe enfocar en profesionalizar a aquellos agentes que están precisamente en las fronteras, donde transita la gente que va a entrar o salir del país. Mira como el hijo de Muhammad Ali, una figura como Muhammad Ali, que es de orden mundial, es quizás el americano que más conoce el mundo.
Mohamed Ali. El hijo de él iba a entrar, que también comparte su nombre, se identifica como Mohamed Ali y las agencias de seguridad nuestras no pueden determinar que en efecto esa persona es el hijo de Mohamed Ali y no presenta un riesgo de seguridad nacional. Lo detienen no una vez, 2 veces mientras transitaba en aeropuertos. Cuando vemos esa situación donde un ciudadano como el hijo de Mohamed Ali, que no tiene crímenes, que no presenta un riesgo de seguridad nacional, es detenido 1 o más veces, vemos como las agencias en realidad necesitan muchos recursos para ser readiestradas y tener en realidad el equipo y la información y la inteligencia necesaria para mantenernos seguros. No pasar estas órdenes diciendo no vengan de 6 países porque eso nos mantiene más seguros, y lo que vemos es este tipo de caos como el que surgió en los aeropuertos, o esta ineficiencia agravada como la que pasó con Mohamed Ali y otra gente que sigue pasando. La comunidad musulmana que se encuentra en los Estados Unidos, ¿cómo están ahorita pasando ante esta situación? Porque siempre se crean ciertos puntos xenofóbicos por ignorancia, por seguir el ritmo de quienes están saliendo en televisión constantemente, porque hay quienes han ido al radicalismo dentro de la religión y han hecho daño no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque esto es una realidad. ¿Cómo están haciendo ahorita la comunidad musulmana? Estamos primeramente muy alertas. Nuestras organizaciones se preparan cada vez más para tener más recursos para poder combatir este tipo de afrentas contra nuestros derechos civiles, pero también lo sufrimos en crímenes y de odio. Imagínate, aquí en el estado de la Florida, en menos de 6 meses han quemado 2 mezquitas. Y eso es mucho decir en el siglo XXI, que se quemen 2 mezquitas en menos de 6 meses en un solo estado. Hay otras mezquitas en otros estados que también se han quemado. Los teléfonos en nuestras oficinas han recibido en el mes de febrero el doble de las llamadas de en enero. Nosotros recibimos cerca de 80 y pico de llamadas para ayudas de algún tipo u otro en nuestras oficinas. ¿Y ahora? Y en febrero recibimos casi 170 llamadas. Pero específicamente asuntos de viaje, asuntos de inmigración, por preocupación, asuntos de discrimen, o no tan solo la preocupación de viaje, eso sí ocupan algunos. La queja de algún incidente durante el viaje. Me explico. Por ejemplo, hace unos meses que las agencias de seguridad en la frontera están no pidiendo solamente el equipo electrónico tuyo, están pidiéndole ahora, dame el password tuyo. Y tú como periodista tienes que darle tu password. Sí, de las redes sociales, de todo. Para darle tu identidad de redes sociales. Si tú eres un abogado, todas las comunicaciones abogado-cliente que están en mi teléfono, mi información que yo tengo en las nubes de mis condiciones médicas privadas, las fotos de mi familia íntimas que yo no quisiera compartir con nadie. ¿Por qué yo tengo que abrir y darle acceso a esa gente que no tiene ningún derecho? Porque lo que tenemos que entender es que ese agente no tiene ningún derecho de pedirle a uno la identidad en las redes sociales, ni que uno tan siquiera le abra el teléfono. Si él tuviera una sospecha, nuestra Constitución dice que necesita una orden de registro y allanamiento. Si él sospecha de mí, que yo tengo en mi equipo electrónico algo que pueda herir este país, ellos pueden retenerlo y pedir una orden. Pero esas prácticas es la que no podemos nosotros claudicar porque afecta a abogados, a periodistas, a ciudadanos americanos y no americanos, a musulmanes y no musulmanes. Ceder en estos derechos, lo que el mundo ha entendido, y por lo menos todo el mundo aquí en Estados Unidos, y por eso vimos los aeropuertos desbordados de no musulmanes protestando contra eso, es que cuando se lacera los derechos de alguna minoría étnica, está al cruzar la calle de que se lacere la de otra o de una minoría religiosa igual. Wilfredo, sin embargo, ante este argumento totalmente válido, el cual comparto, estoy en obligación quizás de presentarte el argumento de otras personas que piensan que el que no la debe no la teme y que quizás ha llegado el momento ante la amenaza de terrorismo mundial, de acuerdo al argumento presentado por otras personas quienes están a favor de la revisión de este tipo de plataformas, aseguran que es necesario quizás en algún momento, en casos donde exista este tipo de seguimiento, ceder en torno a este tipo de derechos civiles que están plenamente discutidos y plenamente ganados, justificados completamente, pero en virtud de la seguridad nacional y en virtud de la necesidad que existe de defender
a todas estas personas que en algún momento pueden ser víctimas de un ataque terrorista en cualquier lugar, es necesario a veces ceder eso para quizás favorecer la revisión de la vigilancia. Pero Benjamin Franklin dijo, uno de los fundadores de esta nación, que aquel que está dispuesto a ceder sus derechos por la promesa de mayor seguridad no merece ni una ni la otra, ni mayor seguridad ni sus derechos. En ese sentido, si esta noche un agente del FBI toca tu puerta y tú no tienes hecha ni sospecha y dice, yo puedo entrar a tu casa a registrarla, ¿por qué tú tienes que darle permiso? Si la santidad de tu hogar está protegida por nuestra Constitución, tú no tienes que dejar de entrar ni a ese agente del FBI, ni a nadie en el seno de tu hogar. Ese es tu castillo. Y ese es un ejemplo de cómo no podemos seguir con la mentalidad de que está bien ceder los derechos porque no tenemos nada que hacer, porque en la medida que tú cedas tus derechos hoy los vas a perder, entonces mañana no vas a poderle decir que no a un agente del FBI cuando te toque sin una orden como la debe tener. Aquí hay unas situaciones legales muy en su lugar que históricamente se han protegido y revalidado generación tras generación para proteger los derechos civiles nuestros y los derechos constitucionales, y eso es lo que tenemos que abrazarnos, porque la Constitución es la que nos protege contra cualquier tirano o futuro tirano. Gracias, Wilfredo, Muchísimas por gracias, acompañarnos Wilfredo. el día de hoy. Yo creo que también tiene que haber un tema de conciencia de la ciudadanía, apoyar en este caso, porque hoy es una minoría y mañana es otra. Vimos lo de las redes sociales, como una aeromoza de una línea aérea estaba bajando a un señor simplemente porque atendió una llamada y habló en árabe, y por eso lo bajaron de la línea. Eso es absurdo. De hecho, fueron los mismos pasajeros que ayudaron para que no bajaran al señor del avión. La intolerancia. La intolerancia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Era Wilfredo Amer Ruiz, quien es portavoz del Consejo de Relaciones Islámicos Americanas. Hacemos pausa. No se aparten, ya regresamos con más de Díganlo Aquí, atentos, porque ya vamos en vivo a través de Instagram Live.